Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenísimo. Bueno, prometo devolverle los 3 minutos que les robamos con la otra comisión, así que vamos a saldar las deudas antes que terminemos el encuentro. Bueno, bien, para no perder más tiempo, vamos a hacer una segunda parte de un tema que ya veníamos abordando la semana anterior, que es colon por enema, con lo que ahora podemos llegar a encontrar dentro de esas imágenes y con lo que básicamente tenemos que evaluar una vez que obtenemos ese estudio de colon por enema. Recuerden que, como habíamos dicho, cuando hablamos de estudios contrastados, no vamos a hablar de una sola imagen que vamos a recibir, sino de una serie de imágenes que vamos a recibir básicamente del sistema que estoy evaluando. Entonces, como siempre hacemos, les voy a compartir una pantalla, me dicen cuando la vean ahí enfrente y bueno, empezamos a hacer una recorrida por todas las, los signos que tendremos que aprender a valorar. Ahí. Bueno, voy a apagar mi cámara para no perder conexión, pero me avisan cuando la vean, no sé si se ve en pantalla. Sí, profe, se ve. Ahí se ve, profe. Muy bien, listo. Bueno, las chicas que me mandaron el mensaje, no hay ningún problema. Tranquilas nomás, está todo bien, ya lo leí. Bien, perfecto. Bueno, ahí. Bueno, como habíamos hablado en la clase anterior, habíamos dicho de que cuando evaluábamos al colon, íbamos a decir que estamos en presencia de un marco colónico por la similitud que tiene esta estructura anatómica con respecto a lo que sería un marco, un cuadro básicamente. Por eso es que la última imagen que vamos a obtener en un colon por enema es la panorámica del marco colónico, donde observamos, digamos, toda la longitud de este intestino. Muchas veces por diferentes situaciones, sobre todo cuando tenemos colons que son demasiado largos, a veces podemos llegar a no tenerlo completamente dentro de una sola imagen porque no entraría, digamos, en una sola imagen. Por eso es que el colon generalmente se hace con un complemento de series de imágenes, ¿sí? Sobre todo de las zonas más relevantes donde normalmente se asientan las patologías. Recuerden que el colon por enema arranca por vía siempre ascendente, o sea, por la parte terminal del colon, y va a hacer todo el recorrido, empezando primero por la primera imagen, que sería la ampolla rectal y el colon sigmoides. Luego seguiríamos con la segunda imagen, que sería todo el ángulo esplénico. La tercera imagen sería todo el ángulo hepático y por lo tanto la última imagen sería el marco colónico propiamente dicho, la panorámica. La idea es que abarque desde la porción terminal, desde el recto, y llegue hasta lo que sería el apéndice cecal, la unión con ese ciego, que es donde normalmente se conectaría con el intestino delgado. Generalmente un colon se dice que está bien logrado cuando llega y no se extravasa hasta el intestino delgado. Tiene que llegar hasta la unión solamente. Entonces, fíjense cómo es la estructura anatómica, ¿sí? Como decíamos recién, tiene una forma de cuadro. Cuando uno a esto lo lleva a una imagen radiológica, a una imagen que obtiene en un estudio de contraste, fíjense que nos encontramos con una estructura como esta, donde también tenemos un recorrido que va desde la manera ascendente, desde lo que sería la ampolla y recto, sigue, ¿sí? Todo lo que sería el sigmoides descendente, ángulo, ¿sí? Transverso, ángulo hepático, y llegamos nuevamente hasta la zona del ciego, inclusive acá se ve la imagen del apéndice cecal. Fíjense que no pasa el contraste hacia el intestino delgado, sino que queda en el límite, en la unión entre el grueso y el delgado. Fíjense que esta imagen, como habíamos dicho en el anterior encuentro, tenemos la presencia de dos medios de contraste que se utilizan para hacer una técnica que, como lo dice la palabra, es la técnica de doble contraste, donde vamos a utilizar por un lado un medio artificial, que es el bario, que la imagen que da radiológicamente es radiopaca, las imágenes blancas que vemos distribuidas en todas las partes del intestino corresponden
a la presencia de ese material de contraste artificial, y se intila también el contraste de aire, ¿sí? Natural, que es esta imagen radiolúcida que vamos a ver también distribuida por todo ese intestino grueso. ¿Qué es lo que hace un contraste y el otro? ¿O cuál es la finalidad de la técnica de doble contraste? Por un lado, que el contraste varitado artificial, en este caso, se pegue a las paredes, a la mucosa interna básicamente del colon, y el medio de contraste de aire genere distensión de la pared de todo lo que es la luz colónica. Entonces, cada uno de estos contrastes tiene, digamos, una finalidad, por qué se produce o por qué se hace básicamente la técnica de doble contraste. Recuerdan que al principio de la clase anterior habíamos dicho que los colon muchas veces se definía la técnica que se utiliza de acuerdo a lo que se está evaluando en el paciente y sobre todo a la edad del paciente que se está evaluando. Entonces, en este caso estamos en la presencia de una técnica de doble contraste. Habíamos dicho también que cuando veíamos al paciente acostado, el colon no es totalmente plano, hay zonas que son más bajas que otras, y por lo general en esa zona que es más baja va a ir a decantar y a depositarse el contraste que es más pesado. En este caso, el contraste varitado es el que se va a acumular en esas zonas, y cuando nosotros vemos la panorámica que se hizo con el paciente en decúbito supino, vamos a interpretar que este sector, por ejemplo, donde yo veo mayor acumulación de contraste, como también este que estoy observando acá, y en la zona de la ampolla, estos sectores son mucho más bajos que este, por ejemplo, a donde se acumuló el aire. Recuerden siempre que por gravedad y por peso, el contraste más pesado se va a ir a acumular en las zonas más bajas y el contraste más liviano, en este caso el aire, se va a ir a acumular o ascender hacia las partes más altas. Fíjense que está marcada a la derecha, ¿sí? En la imagen que estoy observando. No siempre la van a encontrar. En este tipo de imágenes que se obtienen con el seriógrafo es más difícil poder interpretar la ubicación de la derecha en las imágenes. Van a encontrar seguramente cuando las reciban sí todos los datos filiatorios del paciente, pero las derechas generalmente ya se ubican las imágenes en forma anatómica y es no siempre posible, o sea, no es siempre factible encontrar la indicación de la derecha o la izquierda. Con respecto a esto que hablábamos de la longitud, a veces puede pasar de que esté exagerada. Tenemos pacientes que tienen el intestino más largo. Generalmente los pacientes que tienen este tipo de antecedentes son pacientes que ya van a consultar seguramente por una constipación crónica, pacientes que les cuesta evacuar su intestino, tal vez pasan más días de lo habitual, y eso generalmente ya desde la clínica está proporcionando la posibilidad de que el paciente tenga un intestino más largo de lo habitual. Y cuando yo pido el estudio, me puedo encontrar con imágenes como esta, donde fíjense que es más difícil poder identificar la forma de ese cuadro, ese marco colónico. ¿Por qué? Porque al ser más largo el intestino, empieza a hacer múltiples rulos. Fíjense como el ángulo esplénico ya tiene una forma más, más cóncava, o sea, más cóncava y convexa, es como que se genera más un rulo, y inclusive el transverso tiende como a estar más bajo porque está más pesado inclusive, ¿sí? Al ser un intestino más largo, genera que tiene dentro de un mismo espacio que el anterior, pero más cantidad de intestino, entonces los rulos son múltiples y generalmente las vísceras tienden a descender para ubicarse, digamos, donde tengan lugar. Esa es una de las cuestiones por las cuales se puede llegar a pedir este estudio para verificar si tenemos un colon que es más largo de lo habitual. Podemos encontrar situaciones como esta también. Fíjense que yo veo un colon que es permeable en todo su trayecto, ¿sí? ¿Y por qué voy a decir que es permeable en todo su trayecto? Porque desde que empieza a entilarse el medio de contraste en la ampolla rectal, yo lo recorro a todo el intestino, ¿sí? Con material de contraste hasta el ciego. Fíjense que inclusive acá, esto que vemos acá, también es la apéndice cecal que está rellena con material de contraste. Entonces,
Fíjense que yo pude recorrer todo el intestino con medio de contraste, pero lo que a mí me llama la atención es que se pierde ese formato de cuadro o marco colónico, y cuando presto atención me doy cuenta que tengo un transverso que es mucho más largo que el anterior. Fíjense que tiende a adoptar una imagen que nosotros habitualmente llamamos en guirnalda, porque parece que estuviese atado desde los ángulos el colon y como que cuelga y desciende como una guirnalda. ¿Por qué se genera esto que cuelgue y se traslade hacia otro sector anatómico? Fíjense que está el transverso casi metido en la pelvis del paciente. ¿Por qué se genera esto? Porque la longitud del colon es mayor a la habitual. Normalmente cuando el colon es demasiado largo, se dice que es un dólico colon, porque no necesariamente es patológico, sino que es una característica propia del paciente, pero que muchas veces genera que el paciente tarde más tiempo en evacuar porque es más largo el recorrido. O sea que clínicamente ese paciente es muy probable que consulte o que manifieste que pasa muchos días, por ejemplo, sin ir al baño. ¿Cómo hago una acreditación de esta imagen cuando llego a ese último punto de la lista de cotejo? Que ya sé que no la tienen, que la vamos a reclamar ahora cuando terminemos la clase de que se la suban ahí al campus. Voy a decir que veo un colon permeable en todo su trayecto, por lo que explicaba hoy, lo veo totalmente lleno de contraste desde la parte terminal hasta la parte inicial, y lo que me va a llamar la atención es la longitud mayor que tiene el intestino. Nada más. Hasta ahí vamos con esos dos signos que vemos, la permeabilidad y la longitud que tiene el intestino. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bien. Bueno, vamos a hacerle caso a Hipólito que está ahí. Cualquier cosa le preguntan a Hipólito después que les explique. Bien. Bueno, entonces, con respecto a esto que hablábamos hoy de la permeabilidad, ¿por qué es tan importante la permeabilidad? Porque muchas veces tenemos que saber. Sí, sí, Victoria. Sí, sí, exactamente. O que puedes decir que tiene una longitud mayor a la habitual, por ejemplo, o que te llama la atención la longitud aumentada que tiene. ¿Sí? Exactamente. Bien. Con respecto a esto que hablábamos de la permeabilidad, muchas veces pasa, fíjense en este caso tenemos lo mismo, tenemos un colon que, fíjense que esta imagencita que se ve acá, radiopaca lineal, es la imagen de la sonda que está entrando el contraste. Veo ampolla rectal con contraste, todo lo que es el colon sigmoides, el descendente, veo acá parte, porque no la veo completamente, al ángulo esplénico. Fíjense que otra vez cuelga todo acá el intestino, el transverso, ángulo hepático y ascendente. Y acá vuelvo a tener el apéndice secal con material de contraste. Este colon, vuelvo a decir lo mismo, no inventé yo lo que estoy diciendo, lo estoy viendo que está con contraste. Por lo tanto, voy a decir que es permeable en todo su trayecto y que también, fíjense, que es más largo de lo habitual. Cae el transverso, ¿sí? Tiene esa forma de guirnalda. Fíjense inclusive los rulos que está haciendo acá. Cuando yo lo comparo con este tipo de colon, fíjense que tengo ampolla rectal, fíjense todo lo que tengo acá. Es todo un rulo que tengo, es como un ovillo de intestino. ¿Sí? No puedo definir dónde está el sigmoides y donde termina la ampolla rectal. Está todo metido, digamos, adentro de lo que sería la cavidad pelviana del paciente. Luego acá tengo el descendente, tengo el ángulo esplénico, y cuando empieza a pasar el contraste por el transverso, se me cortó el recorrido. No puedo seguir, me está faltando el resto del transverso, el hepático, el ascendente, no llego a ver el ciego.
Entonces, ¿les parece que este es permeable en todo su trayecto? No. No es permeable en todo su trayecto. Entonces, fíjense cómo cambia el dato con respecto a lo que estábamos viendo. Yo no puedo decir que algo es permeable si estoy viendo solamente una parte del contraste. Es permeable en la zona donde lo estoy viendo, pero no sé lo que pasó del otro lado. ¿Por qué no llega el contraste? ¿Sí? Si uno presta atención, volvemos a lo mismo. Tenemos múltiples rulos, este ovillo que yo digo de intestino, me está indicando ya que es un paciente que tiene un intestino más largo de lo habitual. Habíamos dicho que el paciente cuando tenía un intestino largo, ¿qué provocaba? ¿Qué causaba en el paciente un intestino muy largo? Un enlentecimiento del tránsito, que es constipación y todo eso. Exactamente. Generalmente el intestino largo genera que la evacuación se demora más y a veces se genera que el paciente tenga un cuadro de constipación. Y si uno presta atención en este paciente, fíjense que dentro del colon está viendo un montón de imágenes, ¿sí? Radiolúcidas, redondeadas, fíjense que no son bien definidas, son todas deformadas, ¿sí? Que inclusive esas imágenes, si uno las compara con las que están acá, en el sector donde yo no pude atravesar con el material de contraste, son muy parecidas, ¿sí? Tanto las que están fuera como adentro del colon. Todas estas imágenes corresponden a múltiples fecalomas, ¿sí? Contenido de materia fecal que está dentro del intestino del paciente. Y porque esa seguramente debe ser la causa por la cual no pudo progresar el material de contraste. ¿Sí? Ya es un paciente que viene con antecedentes de constipación crónica por las cabezas femorales y esta la presencia de todavía de la no osificación de los huesos de la pelvis. Me doy cuenta que es un paciente pediátrico. Generalmente el paciente pediátrico es el que presenta estas imágenes, ¿sí? De constipación crónica. Entonces, fíjense, sin entrar básicamente en, en esa patología básicamente de la constipación en sí, lo que a mí me tiene que quedar claro en este concepto, cuando un colon es permeable en todo su trayecto y cuando no es permeable. Si lo veo completo desde el principio, desde ese apéndice secal hasta la ampolla, con el contraste en su interior, voy a decir que es permeable. Pasó y lo pude recorrer. Si yo veo solamente una parte y estoy no pudiendo divisar la otra, me está diciendo que hay algo que me está pidiendo y por lo tanto no voy a decir que es permeable en todo su trayecto. ¿Queda claro eso? Sí, pero Sí, eso es otra cosa que y venía a colación después. Fíjense que ¿se acuerdan cuando en la primera clase dijimos que al final del estudio al paciente se le daba para que tome mucho líquido después que administrábamos un medio de contraste varitado? ¿Se acuerdan para qué era? ¿Para evitar qué? la constipación y para que elimine lo más rápido el contraste. Exactamente. Recuerden que el contraste varitado, cuando se enfría o se estanca, sedimenta y se genera que se ponga más difícil evacuarlo, se genera básicamente una densidad sólida bastante importante. Entonces, imagínense que si a este paciente que ya tiene antecedentes de constipación, estoy colocando un medio de contraste varitado y que provoca constipación, al cuadro se lo agravo, digamos, se lo acentúo más. Y esto tiene que ver mucho con lo que pregunta Victoria. Entonces, a la hora de elegir, es preferible administrarle un medio de contraste iodado en este caso. ¿Para qué? Para poder evitar que el paciente se constipe más. La imagen, fíjense que no estoy utilizando técnica de doble contraste, no estoy utilizando aire. En pediatría generalmente no se usa la técnica de doble contraste, porque lo que a mí me interesa saber básicamente es hasta dónde progresa el medio de contraste para saber en qué lugar está la obstrucción básicamente por el contenido de materia fecal. Lo que a mí me está obstruyendo poder seguir y recorrer el sector que no es visible radiológicamente. Entonces, fíjense que es importante eso que estaba preguntando la compañera,
que en este caso tengo un colon que no es con técnica doble, sino que es con técnica simple, y donde posiblemente se haya utilizado un medio de contraste iodado y no varitado por la clínica que tiene este paciente de una constipación crónica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió, Victoria? Bien. Entonces, fíjense que hablamos de dos cosas, longitud y permeabilidad. Vayamos a una tercera cosa, al calibre, que tenemos que evaluar. Cuando nosotros hablamos de calibre, es la distancia que hay entre cara interna y cara externa de la mucosa o la luz del colon. Cuando nosotros hablamos de calibre, quiere decir que a pesar de la anatomía, de la forma anatómica que tenga cada una de las partes del colon, que sabemos que tiene la forma de austras, por eso tiene esa forma redondeada, tiene que ser en todo su trayecto lo más uniformemente parecido. Fíjense que en esta zona, si uno compara, ¿sí?, el calibre, el diámetro que tiene un sector con el otro, es relativamente parecido en toda su extensión. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ese calibre puede estar o reducido de tamaño, ¿sí?, cuando hay una estenosis, cuando hay algo que a mí me está provocando esa reducción de tamaño, o puede haber un aumento en el tamaño del calibre. Y eso me tiene que llamar la atención, no para definir la patología, sino porque a través de los signos clínicos yo puedo definir una patología. Entonces, voy a pasar por encima de esa porque quiero mostrar esta primera. Fíjense lo que pasa acá. Yo tengo un colon que ingresa al medio de contraste, pasa al ángulo esplénico, empieza a ascender por el transverso, y fíjense que de repente este calibre que yo veo acá, que viene siendo uniforme, porque es muy parecido al resto que estoy viendo acá, de repente se me convierte en esta fina línea, ¿sí? Fíjense que el calibre pasa de ser esto a esta línea. Que esta línea, a pesar de ser tan fina, es permeable porque pasó contraste al otro sector, o sea que pasa el contraste, no está cerrado completamente. Pero fíjense la diferencia que hay de calibre entre esto, ¿sí?, que debe ser 1 milímetro, con respecto a esto, que son centímetros. Esa diferencia de calibre, muchas veces, si permanece durante todo el estudio, por eso es importante que sea el estudio con una serie de imágenes y no con una sola imagen, si persiste durante todo el estudio y se mantiene de igual manera, generalmente, que acá la vemos un poquito más grande, la asemejamos o la hacemos comparable con una imagen característica que la llamamos mordida de manzana. Fíjense que tiene, parece que le faltara un bocado de cada lado, por eso decimos mordida de manzana, y que es el signo característico del CA de colon. Cuando hay una reducción tan importante de calibre que no se resuelve, o sea, sigue completamente insistente durante todo el estudio con la misma forma, ¿sí?, y no hay ninguna manera de revertirla a pesar de que el paciente se lo cambie de decúbito, a pesar de que se hagan maniobras de Valsalva. Entonces, cuando está totalmente ese calibre ahí fijo y no se mueve, que a mí me llamó la atención, es muy probable que sea una mordida de manzana y es compatible, o un signo radiológico compatible con un CA de colon. Cuando voy a una acreditación, como les decía a sus compañeros hoy, no voy a hablar de esta patología, no voy a mencionar la mordida de manzana, voy a desestimar al CA de colon. Sí, lo que voy a decir es que me llama la atención un aumento importante, una reducción importante en el calibre del colon en tal sector, ¿sí? Tengo que definir en qué sector. En este caso, por ejemplo, en el colon transverso. Porque entonces la persona que está leyendo la acreditación sabe focalizarse y ubicarse anatómicamente en lo que ustedes les están queriendo demostrar con la descripción que están haciendo. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Sí. Bien. Con respecto a la imagen anterior, recuerden que cuando hablábamos hoy, hablábamos en la clase anterior, perdón, de que al paciente se le administraba un antiespasmódico, que era la iosina simple,
generalmente se pide para evitar espasmos en el intestino, ¿sí? Esto es un dato para que ustedes lo sepan, básicamente, por qué se solicita. Hay veces que no podemos inyectar este tipo de medicación porque el paciente tiene algún tipo de contraindicación, como por ejemplo cuando tiene presión ocular, y tenemos que hacerlo sin antiespasmódico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando intentamos instilar un medio de contraste a un órgano, lo primero que hace es hacer un espasmo para evitar que progrese el medio de contraste por su interior. Fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Tenemos un sector del colon con contraste simple, llega a un determinado lugar, hay un calibre importante, fíjense que se perdió este calibre y se convirtió en esta línea, y posterior al otro sector volvemos a tener un calibre nuevamente bastante simétrico con respecto al anterior. Es como que hay dos segmentos que están unidos por una fina línea en su interior. ¿Qué pasa con esto con relación a lo que estábamos hablando hoy? Como el estudio es dinámico, se advierte esta imagen, se sigue el estudio y es probable que el médico le pida al paciente que respire hondo, que guarde el aire, que haga un poco de maniobras de Valsalva, que a veces son compresiones que hace con la pared abdominal, a veces puede ponerse boca abajo, a veces en algún oblicuo. Todas esas son maniobras de Valsalva. Y fíjense que a través de una maniobra de Valsalva, ¿qué pasó con ese sector en otra imagen? Desapareció. Si desapareció, quiere decir que esto era un efecto momentáneo de un espasmo que estaba haciendo el intestino. Por eso es que es tan importante esto de que el estudio de colon esté fotografiado en distintas imágenes, para que en su conjunto formen una secuencia de imágenes. Entonces, fíjense cómo la misma imagen, ya sea de un espasmo o de una mordida de manzana, es muy parecida. Lo que las dos demuestran es una reducción en el calibre del intestino, con la diferencia que un espasmo es normal y una mordida de manzana es patológico y es un CA de colon. Vuelvo a repetir lo mismo, cuando lleguemos a la lista de cotejo, a ese punto no vamos a hablar ni de espasmo ni de mordida de manzana, vamos a hablar de una estenosis o una reducción importante que veo del calibre del colon en tal sector, nada más. Si alguien quiere poner compatible con un espasmo o compatible con una mordida de manzana, lo pone, pero si no lo ponen, está perfecto, porque lo que estamos evaluando son signos radiológicos y no patologías en las acreditaciones. ¿Queda claro hasta ahí todo eso? Sí, profe, pero suponemos, digamos, en la acreditación vamos a tener una sola imagen, entonces sería imposible diferenciar el espasmo de lo que es la mordida de manzana. Pero si llegamos a tener, por ejemplo, como se ve ahora, que hay varias imágenes y en una de ellas desaparece la constricción, digamos, del calibre, la estenosis, ahí sí aclaramos que es un espasmo o tampoco. Yo no me arriesgaría a ponerlo. Sí, eso que debo decir, Hipólito, que necesitamos tener todo el estudio completo y eso que quede como dato para cuando sean futuros médicos. No puedo recibir un estudio que me sea un colon y vea solamente el ángulo esplénico, por ejemplo. Tengo que ver todo en distintas imágenes, por eso es una secuencia de imágenes. Y sí está, es importante saber de que en una acreditación con una sola imagen no puedo definir si persistió o no persistió lo que estoy viendo en el resto de las imágenes. Entonces, lo que yo apuntaría básicamente es a decir que hay una estenosis o una reducción de calibre importante en un determinado lugar, y si quiero puedo poner entre paréntesis que si tuviese el resto de las imágenes podría decir si es un espasmo o una mordida de manzana. Pero como desconozco ese dato no puedo afirmar una cosa o la otra. Si lo querés poner ahí entre paréntesis está perfecto, y si no, con que detalles lo que te llamó la atención es suficiente. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Y como hablábamos hoy al principio, así como puede ser que está reducida este calibre, también nos puede pasar que el calibre se aumente groseramente y nos presenta una situación como esta, ¿sí? Fíjense lo que es la ampolla rectal en este colon, ¿sí? Tenemos hueco pelviano. Fíjense que la ampolla está saliendo y encima está ya en el abdomen medio y casi superior, porque si uno se pone a prestar atención acá arriba, esto que ve acá, penitas, ¿sí?
son las cúpulas diafragmáticas, con la imagen de aire en su interior. Fíjense hasta dónde llega la ampolla rectal de este paciente. Fíjense en el aumento exagerado que tiene, ¿sí? Si hacemos el recorrido del colon, fíjense que es permeable en todo su trayecto, porque a pesar de ser tan grande esa ampolla rectal, el contraste llegó hasta el apéndice cecal, o sea que es permeable en todo su trayecto. Pero lo que me llama la atención es un aumento de tamaño significativo que tiene la ampolla rectal del paciente. Generalmente esto se conoce como megacolon, ¿sí? Se dan pacientes pediátricos. Fíjense otra vez lo mismo, el dato que tienen presente, cómo están las cabezas femorales. Tengo núcleos de osificación, la pelvis todavía no está totalmente fusionada, eso es un dato óseo que me permite saber si el paciente es pediátrico o adulto. Y cuando yo observo el interior de esta ampolla rectal tan dilatada, me llama la atención esta imagen redondeada acá, que es radiolúcida en partes y otras partes que son más grises, más densas, ¿sí? Y generalmente lo que da esta imagen es la presencia de los fecalomas. Los fecalomas por lo general son grandes, se alojan dentro de la ampolla rectal, ocupan un espacio importante, y cuando el contraste entra, como no puede atravesarlo porque se choca con el fecaloma, ¿qué hace? Lo recubre por la periferia. Fíjense que el contraste se va haciendo, digamos, intilación hacia los bordes en el espacio libre que queda entre el fecaloma y la pared, ingresa por ahí y pasa a través del intestino hacia las otras partes. Fíjense entonces que si tuviese que hacer una acreditación de esta imagen, voy a decir que veo una panorámica, que es la última imagen, donde veo un colon permeable en todo su trayecto, ¿sí? Lo que me llama la atención es el aumento significativo de la ampolla rectal, ¿sí? Un megacolon en este caso. Si me animo a decir que en el interior veo la presencia de un gran fecaloma, lo digo, y si no, ya lo damos por enterado, digamos que es un paciente que tiene un antecedente seguramente de constipación. Este tipo de paciente, como hoy hablábamos al principio, también está hecho con técnica simple. Fíjense que no tengo técnica de doble contraste, y es muy probable que por las características y los antecedentes de este paciente de ser constipado crónico, se haya utilizado también un medio de contraste iodado, sí, para evitar profundizar aún más el cuadro clínico que tiene el paciente. En la imagen que tengo al lado es exactamente lo mismo. Tengo una ampolla rectal aumentada de tamaño, con un gran fecaloma en su interior. Fíjense que también desplaza las otras partes del intestino. El aumento del calibre en el resto del intestino también es considerable. Entonces, en este caso, digamos que la situación es aún más crítica que la anterior. No solamente es la ampolla rectal la que está aumentada de calibre, sino también partes del resto del colon. Entonces, cuando lleguemos a la acreditación, vuelvo a repetir, empecemos a hablar de tres cosas: la longitud primeramente del intestino, la permeabilidad, y ahora le vamos a agregar el calibre que puede tener, ya sea normal, calibre reducido o calibre aumentado. Son las tres posibilidades que hay dentro de lo que sería el calibre. ¿Se entiende hasta acá todo? Sí, profe, igualmente, ¿cómo yo sé que detrás de esa imagen, digamos, de la ampolla rectal no hay nada alterado a la hora de describir, por ejemplo? Y no, o sea, no sabríamos decirlo por el hecho de que nos faltan las otras imágenes. Sí, lo que puedo llegar a decir acá, Hipólito, es que el contraste llegó hasta el ciego. Fíjate que acá se ve la parte del ciego, por eso me arriesgo a decir que es permeable en todo su trayecto, porque lo recorrí, ¿sí? Pero no sé básicamente, si vos me preguntás en este paciente cómo está el ángulo plénico, no lo puedo divisar porque es un rulo que hay uno encima del otro. El ángulo hepático no lo puedo visibilizar tampoco porque está todo plegado, está atrás básicamente de la ampolla. Pero en este tipo de pacientes pediátricos es muy probable que al médico no le interese saber cómo están los ángulos. Sí, seguramente le interesa es cómo está la ampolla rectal de este paciente y si esto está obstruyendo o no al resto del intestino, ¿sí? A ver si lo que básicamente quiere saber es si el paciente, a pesar de tener este gran fecaloma, tiene la posibilidad de hacer excreción, ¿sí? A través de la parte libre que le queda del intestino.
¿sí? Por eso es esto que estábamos hablando, Hipólito, que no siempre el colon se pide con la misma finalidad. En este tipo de pacientes, seguramente lo que el médico quiere saber es si tiene un fecaloma, porque seguramente a esto, con el tamaño que tiene, lo palpa seguro en el abdomen del paciente, ¿sí? Entonces tal vez no focaliza tanto la imagen en los ángulos, sino en la ampolla rectal del paciente, ¿sí? Por eso es que Sí, hablamos de... y perdón. ¿Ah? Te escucho, Hipólito. Y a la hora del momento de la acreditación, digamos, yo tengo que aclarar que es un paciente pediátrico porque veo los hallazgos como los describiste, o simplemente pongo paciente pediátrico o no pongo nada. Yo directamente te diría que pongas pediátrico o adulto, nada más. Y vos cómo te das cuenta personalmente por ese dato que yo te dije. Tienen la posibilidad de ver una estructura ósea importante y eso es lo que a ustedes les ayuda. ¿Sí? Fíjate que si a este paciente vos le querés ver las costillas, no se las podés ver porque están todas tapadas abajo. Pero sí tenés el dato importante de la pelvis, que eso es importantísimo para saber si es adulto o es pediátrico. ¿Sí? Bien, bueno, esta es la Profe, otra imagen. Sí, de esa sí, imagen, la otra, sí, en la segunda imagen, sí, eso que se ve radiolúcido, ¿es porque tiene sí. doble contraste o es No, porque es fecaloma? porque es un fecaloma también, porque vos fíjate que la materia fecal no es totalmente compacta, tiene partes que tiene aire y tiene partes que son compactas. Entonces, generalmente la materia fecal da esa imagen puntillada, ¿sí? Que genera todo ese sector donde es más radiolúcido y radiopaco. Fíjate qué es lo que pasa acá, ¿sí? También acá se ve más definido. Fíjate que hay zonas que son grises y zonas que son negras, o sea, totalmente opuestas a lo que es la opacidad básicamente del contraste. Lo mismo te pasa acá. Fíjate que tengo densidad bien opaca de contraste, lo mismo tengo por encima, y sin embargo en la parte interna, ¿sí? Yo tengo imagen puntillosa, imagen que generalmente da como un empedrado, que el empedrado es lo que da básicamente la presencia de materia fecal. Igualmente, vos siempre pensá lo siguiente, Cecilia, paciente con este diámetro de, de- de colon, es muy probable que no se use vario. Si no se usa vario, no tengo técnica de doble contraste, porque si uso iodo, solamente lo uso con técnica simple. ¿Por qué? Porque si le pongo vario a este tipo de paciente, le agudizo más el antecedente de la constipación, ¿sí? Es un paciente que le cuesta evacuar y si encima le pongo vario, le va a costar el doble evacuar el intestino. Y estoy corriendo un riesgo también de que quede demasiado tiempo el contraste dentro de la luz colónica, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, si se llega a cortar, chicos, después nos reconectamos para la otra parte. Esta era una imagencita que había puesto con respecto al colon. Fíjense que también es un colon que es permeable en todo su trayecto, puedo ver todo su recorrido, pero lo que observo es un calibre aumentado y acá lo veo en todo el colon. Fíjense que veo una ampolla bastante grande. Consideren que esto, el hueco pelviano, es un paciente pediátrico, pero calculo que recién nacido. Fíjense que están totalmente separados los huesos de la pelvis, no están ni siquiera fusionados el espacio que hay acá. No veo ni siquiera la cabeza femoral. Imagínense que debe ser recién nacido muy chiquitito. Fíjense lo que es la ampolla, ¿sí? Sobresalió de la pelvis y todo el resto del calibre, el intestino, fíjense que es aumentado, grosero. Acá
Muy bien, bueno, creo que ya ingresamos todos. ¿Me escuchan bien por las dudas? Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a pasar, esperen que admito dos compañeros que quedaron acá en sala de espera, a otro de los puntos, que es el cuarto, que es otro de los sectores que tenemos que observar para ver si hay algo que nos llame la atención o no, y es lo que normalmente conocemos como la mucosa interna del colon. Recuerde que no vamos a hablar de pared, sino de mucosa interna, porque la pared es lo que está por fuera, y nosotros estamos evaluando lo que está por dentro, estamos contrastando al colon por dentro, no por fuera de la pared. Entonces, nosotros sabemos que cuando obtenemos una técnica de doble contraste, que para eso sirve básicamente la técnica de doble contraste para evaluar la mucosa interna de ese colon, vamos a ver toda esa densidad opaca, esa línea opaca, que es la que a mí me pintó y se pegó con el material de contraste en la pared eh, interna básicamente del colon. Fíjense que yo puedo observar una línea bien definida, bien delimitada, inclusive en la zona donde veo las austras, las formas redondeadas básicamente de lo que generan las austras, las veo bien definidas, las veo bien lisas, y eso me está indicando indirectamente que las paredes internas de esta mucosa están bien delimitadas, están bien lisas, no hay ningún tipo de defecto que me esté llamando la atención, más allá de la anatomía normal y de la forma característica que tiene el colon con la presencia de sus austras. Muchas veces esta mucosa, por distintas causas, ya sea a veces por este paciente que es contimpado, que tiene un intestino largo, que genera que la evacuación sea más difícil, a veces tienen distintos tipos de esfuerzos extras que hace el intestino para evacuar, ese esfuerzo indirectamente provoca dificultades o deformaciones dentro de esta mucosa. A veces hay medicaciones también que la provocan a esa deformidad, a veces hay antecedentes, sobre todo de pacientes que ya tienen herencia por sus antepasados, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, y muchas veces se generan distintas situaciones donde, por ejemplo, esa pared, por esas causas que nombré anteriormente, se deforma y genera una forma de saco hacia el exterior, hace como una prolongación, ¿sí?, de esa pared hacia el exterior. Y en su interior queda un reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entre el medio de contraste, no solamente va a completar la luz del intestino, ¿sí?, sino que también va a rellenar a esa prolongación o a ese reservorio que queda hacia afuera de la luz. Y generalmente ese tipo de reservorio se llama divertículo. Cuando yo hago un estudio con contraste y se rellena ese habitáculo o ese reservorio con el medio de contraste, la imagen característica que voy a obtener es esta que estoy observando acá. Fíjense que veo un colon donde ya la lisura que veía anteriormente en toda la mucosa no la veo, ya no veo esa línea bien demarcada, bien delimitada. Fíjense que veo múltiples imágenes redondeadas, radiopacas porque están llenas con material de contraste. Y esta imagen característica es la que me da un proceso diverticular, y digo proceso diverticular porque veo múltiples divertículos. Pueden ser múltiples o pueden ser a veces solamente en forma unitaria o en menos cantidad, pero generalmente el lugar de preferencia donde se asientan los divertículos es en el colon sigmoides. Entonces fíjense qué importante que es aplicar la técnica de doble contraste, sobre todo en pacientes adultos, donde los divertículos son más predominantes. En un paciente pediátrico no vamos a encontrar divertículos, debería ser algo excepcional básicamente, y por eso las técnicas del colon se aplican de acuerdo a lo que yo quiero evaluar y de acuerdo a la edad del paciente que estoy evaluando. Sí, lo que me tiene que llamar la atención acá es que si yo tengo que hacer una acreditación de esta imagen, no voy a poder decir que el colon es largo más o menos de lo habitual porque estoy viendo solamente una parte del colon.
No puedo decir que es colon permeable en todo su trayecto, porque lo único que estoy viendo es el colon sigmoides, no estoy viendo el resto. No sé si la otra parte fue permeable o no. Sí, lo que voy a decir que en esta imagen que estoy observando, lo que me llama la atención es la presencia de múltiples imágenes redondeadas, radiopacas, que están ubicadas, digamos, sobre la mucosa del colon, ¿sí? Si yo quisiera saber si esta imagen, en qué sector anatómico del colon o en qué sector de todo el colon está ubicado, fíjense que tenemos por detrás densidad opaca importante que corresponde a la presencia ósea. Si yo observo acá, veo cabeza femoral, veo una imagen, ¿sí?, de la articulación de la cadera, coincide con mi derecha, por lo tanto, esta es la cadera izquierda del paciente, y lo que yo veo acá, en forma lineal, ¿sí?, es parte del hueco pelviano. Entonces, lo que estoy viendo acá es parte del hueso coxal del lado izquierdo, articulación de la cadera izquierda y parte de lo que sería el hueco pelviano. Es muy probable que esta imagen sea la primera imagen que se obtuvo del estudio, ¿sí?, por donde recién empezó a concentrarse y a progresar el medio de contraste, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Así como puede formarse un reservorio hacia afuera porque creció, digamos, la mucosa hacia el exterior, puede pasar inversamente lo contrario, donde en lugar de crecer esto hacia afuera, crece hacia adentro de la luz del colon, generando algo que se conoce como pólipo. El pólipo generalmente es una carnosidad, tiene esa forma de carnosidad que crece hacia adentro. Al crecer hacia adentro ocupa espacio. Entonces, cuando entre el material de contraste a través del colon, ¿qué va a hacer? Lo va a redondear o recubrir, pero no a rellenar, porque esto no es hueco, sino que es algo sólido. Entonces, cuando nosotros hacemos la imagen radiológica, lo que se va a observar es una situación como esta. Tengo una imagen redondeada, radiolúcida, que me llama la atención y el contraste está todo alrededor de esa imagen. ¿Por qué? Porque como esto no es hueco, no llegó a entrar dentro de ese sector, sino que al ser totalmente compacto, denso, recubrió el material de contraste a la imagen. Cuando en radiología tenemos imágenes como esta, donde el material de contraste no puede completar un sector, decimos que hay un defecto de relleno. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando veo una imagen como esta, redondeada en una acreditación, que no creo que les toque, pero se las quiero explicar, una imagen redondeada que está ocupando una parte del interior de la luz colónica y que no se llenó con material de contraste, lo único que puedo decir es que me llama la atención que hay una imagen de un defecto de relleno o hay una imagen redondeada, radiolúcida, que no se rellenó con material de contraste, sin entrar básicamente en esto de decir que es la presencia o no de un pólipo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y listo, acá iríamos cerrando. Hay diferentes tipos de pólipos, obviamente. Hay algunos que son móviles, hay otros que no. Por eso también sirve la radiología dinámica, porque en el momento de que se está haciendo este contraste y se ve, digamos, estos defectos, podemos saber si ese pólipo es sésil, si tiene, digamos, una base de implantación, como en este caso, si tienen bases de implantación sobre la mucosa. Esta es una imagen básicamente de lo que es una endoscopía, donde se puede ver una colonoscopía, donde se ve diferente. Pero esas son básicamente las características radiológicas o los signos radiológicos que nos llevan a interpretar las imágenes que obtenemos en el colon. Recuerden, esperen que yo voy a prender la imagen del monitor acá. Bien, perfecto. Entonces recuerden que cuando observamos
Un colon, primeramente vamos a mirar la longitud. Si la longitud es medianamente normal o es demasiado exagerada, ¿sí? Tenemos un dólico colon cuando por ahí es demasiado largo. Segundo, evaluar la permeabilidad. La permeabilidad tengo que recorrer todo el intestino, no puedo decir que está permeable en todo su trayecto si estoy viendo el ángulo hepático nomás, porque no sé. Por eso, como dijo Hipólito, el estudio es una serie de imágenes para poder confirmar la permeabilidad completa. Vamos con la otra parte, el calibre. Recuerden que el calibre puede ser normal, puede ser estrecho o puede ser aumentado cuando es un mega. Y ahora le vamos a agregar el tercer signo radiológico, que es la mucosa interna, si es lisa, si es definida o si hay algún defecto, ya sea por un saco, como por ejemplo un divertículo, o puede ser la presencia de un pólipo que me está generando un defecto de relleno. Vuelvo a repetir, en acreditación no evaluamos patología, evaluamos signos que me llamaron la atención. Si algo le llamó la atención, focalicen el sector donde está ubicado lo que le llama la atención. Focalizar topográficamente, ya sea derecha o izquierda, ángulo hepático, ángulo esplénico, transverso, ascendente, descendente, sigmoides, pero focalicen dónde está lo que le llama la atención para que el que lea la acreditación se ubique en el mismo lugar que ustedes están describiendo, ¿sí? ¿Se entiende alguna pregunta? ¿Quieren hacer? Aprovechen, no hay problema. No lo dejen solo el Hipólito, que es el único que habla, pobre. ¿A cuál? Decime, Victoria. Bien. ¿La que estaba la ampolla? ¿Esa bien aumentada? ¿Esta? ¿La chiquitita? Esta. ¿Esta? Sí. Exacto. Yo no, fíjate que habíamos hablado que era un paciente pediátrico y paciente que lo más probable es que esto sea un paciente recién nacido, porque si no es recién nacido tiene 15 días más o menos, porque es demasiado chiquitito, no creo que supere los 30 días, ¿sí? Fíjate que una característica que tiene el recién nacido es que ya tiene un contenido aéreo bastante importante dentro de las vísceras abdominales. Fíjate que si vos mirás el colon, el que está por el medio, todo esto que estoy marcando acá es intestino delgado. Y fíjate la cantidad de aire que tiene el intestino delgado. Ya por lo general, el pediátrico tiene un montón de contenido aéreo intestinal importante, ¿sí? Inclusive si vos mirás las partes blandas del abdomen, fíjate acá, tenés un abdomen bastante distendido, ¿sí? Y teniendo en cuenta que es un paciente pediátrico con estos antecedentes de edad, es muy improbable que se haga con técnica de doble contraste, porque estamos hablando de un colon que todavía es recontra frágil, y poner distensión, inyectar aire, estamos provocando, digamos, o sea, arriesgándonos a que pueda haber alguna perforación o provoquemos una perforación con el intestino, con la técnica, ¿sí? Por eso la técnica de doble contraste generalmente se usa solamente para evaluar pared, mucosa interna en pacientes que son o adultos o, por ejemplo, pacientes que a veces son adolescentes, que a veces tenemos que evaluar otras patologías, pero cuando ya tenemos un intestino que es más resistente, ¿sí? Que ya te da la posibilidad de generar, digamos, una resistencia mayor o poder insuflar y no correr ningún tipo de riesgo. Pero automáticamente vos mirás estructura ósea y confirmás que es un paciente pediátrico con esta edad, tenés que descartar que haya sido con técnica de doble contraste. O sea que el aire que está ahí es natural por el aire que tiene en su interior y no porque se haya inyectado con el estudio. ¿Sí? Ese segmento que no tiene contraste, ¿por qué? Porque el paciente es muy probable que esté acostado
en la camilla, ¿sí? Cuando se hizo el colon. Entonces, recordá que cuando el paciente está acostado, el colon no tiene todo el mismo nivel. Hay un sector generalmente que es más bajo que otro. Entonces, es muy probable que estos sectores de acá son más bajos con respecto al transverso. Entonces, por densidad y por peso de contraste, a las partes más bajas del intestino se va a acumular el bario y en la parte más alta, que sería el transverso, queda suspendido el aire. Por eso que no ves todo el contraste uniformemente. ¿Se entiende eso, Victoria, o no? Creo que vos pensás, mira, yo pongo las manos. Cuando vos tenés el colon del paciente, no está así, no está recto el colon, ¿sí? Sino que hay partes que está una más baja y otra más arriba. Entonces, en esta que está más abajo es donde se va a depositar el contraste de bario. En esta que está acá arriba se va a depositar el aire por densidad y por peso. Entonces, cuando vos te genere la imagen en un plano coronal, vas a ver que donde está más baja el sector se llenó con contraste y el que está más arriba se llenó con aire porque hace digamos, la compensación de un contraste con el otro, ¿sí? Exactamente, exactamente. Hay un doble contraste, pero no porque haya sido la técnica, sino porque hay presencia de aire natural dentro de ese intestino, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, ¿el resto de los chicos quiere hacer alguna pregunta? Profe, yo sí te quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de la vía de administración y de eliminación, ¿es siempre rectal? Exactamente. Y eso se los voy a recalcar siempre, por más que sea insistente. No hay manera de que se conecte el contraste varitado con la vejiga, nunca. O sea, jamás vayan a decir que el medio de contraste varitado se eliminó por vía urinaria, porque es una cosa que suele siempre confundirse y que es un error grave, digamos. Si el Ok, contraste entró por el tubo digestivo, elimina por el tubo digestivo, así, no hay ponemos otra posibilidad. En este caso, entra por vía rectal, la vía de administración, vía de eliminación, vía rectal. Exacta, es la misma. Entra y sale el contraste por el mismo lugar. Después van a ver cuando vemos aseriada que la vía de administración es por un sector y se elimina por la otra, pero siempre contraste varitado es solamente utilizable para tubo digestivo. Y el tubo digestivo siempre va a salir por el mismo lugar. O sea, no hay manera de que yo intile un medio de contraste varitado en el colon y salga a través de los riñones y la vejiga. Es imposible, ¿sí? O sea que en este caso, Esperanza, vía de administración y vía de eliminación es rectal. O sea, exactamente la misma vía para las dos cosas. ok, gracias. ¿Tienen la lista de cotejo o no? Pregunto porque los chicos de la otra comisión me dijeron que no tenían la lista de cotejo. ¿Puede ser? ¿O ya se la subieron? Ahí me fijo en No, el campo, profe. no sé si está cargada, pero Bueno, yo les paso a mis compañeros la del año pasado, no sé si será igual. bueno, Profe, es exactamente la misma. otra consulta. Con respecto a las notas de X de abdomen, ¿saben cuándo la van a subir? Mira, nosotros reclamamos el otro día a la coordinación de que la estaban reclamando ustedes y nos dijeron de que como había muchas acreditaciones en la semana pasada, estaban un poco demoradas con las notas en subirlas. Nosotros las entregamos la misma semana, o sea, el sábado de esa semana ya la habíamos entregado. Así que bueno, seguramente debe ser por eso que están un poquito demorados. Pero que están seguras, así que es cuestión de tener un poquito más de paciencia, no más esperanza. Bueno. Ok, De todas maneras, voy a reclamarle ahora a la coordinación de que les suba la lista de cotejo, más allá de que la compañera se las comparta, porque realmente es evidente que ninguno la tiene porque las han reclamado en todos los talleres a la lista que no la tienen. Y es importante porque se van ordenando después en la descripción. Bien, chicos, mañana hay una clase de consulta. Si tienen la posibilidad de estar presente, anoten las dudas que tengan,
van a estar con el médico especialista, que por ahí podemos hablar un poquito más de patologías, así que traten de estar presentes y de saldar las dudas que tengan, así van más confiados, sobre todo la semana que viene cuando tengan la acreditación, y bueno, como siempre, cualquier duda que se les plantee, digamos, de acá hasta el momento de la acreditación, tienen las vías de comunicación con nosotros para poder resolverlas y poder tenerlas, digamos, hechas y resueltas antes de llegar a la instancia de acreditación. Bueno, si no hay más preguntas, les devolví los 3 minutos que les había robado, así que espero que les haya servido el taller y bueno, nos vemos con los que se conecten mañana y si no, bueno, la semana que viene. ¿Sí? Bueno, No, tengan una profe, buena muchas jornada. gracias. Muchas Bien, profe, gracias, hasta hasta luego. luego.